Había un autor, M. Ilvane, que dijo: la profecía es una declaración de eventos futuros, ya que ninguna sabiduría humana o pronóstico es suficiente para hacer algo así. Depende de un conocimiento de las innumerables contingencias de los asuntos humanos que pertenecen exclusivamente a la omnisciencia de Dios, de modo que desde su propia naturaleza la profecía es una revelación divina. En otras palabras, solamente tenemos que escuchar lo que dice el Señor en Isaías 46. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. ¿Qué adivino o adivina puede hacer eso? Decir lo que va a suceder realmente en el futuro. Porque ha habido muchos payasos. Y lo extraño es que la Biblia da una protección que dice: si el profeta hablase en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo tal profeta, sea anatema y sea apedrado. Mátenlo. Definitivamente nadie puede hacer eso. Acordaos de las cosas pasadas. Yo soy Dios, el que dice lo que no ha sucedido, y lo que vamos a ver hoy lo está diciendo Dios y Daniel miles de años antes que suceda. No 10 años, no 20 años, no 100 años, miles. Una veracidad increíble. Así que Daniel va a entrar en estos 4 capítulos y me va a dar 4 visiones. Y como él dice, mira el capítulo 7, versículo 1, en el primer año de Belsasar. Entonces, es como que echó para atrás en su revelación. ¿Por qué? Porque él dice que fue en el primer año del rey Belsasar. Entonces, es como que él dijo: tengo que contar esto, que yo soñé y vi en el primer año del reinado del rey babilónico, que fue el último de los de Babilonia, antes que los medos lo tomaran. Y dice: tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Definitivamente estaba acostado el hombre. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, versículo 2, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. La Biblia es un libro de cuadros. Si usted empieza a entender hermenéuticamente los cuadros de la Biblia, se dará cuenta que hay muchas figuras que tienen un simbolismo que se repite de nuevo en otro lugar y significan algo. Cada vez que usted vea mar, océanos, es pueblos y gentes. Entonces él vio los vientos de 4 lugares meterse en el mar, y desde el mar van a surgir 4 bestias. Desde el mar, de entre los pueblos, de entre las naciones, de entre las lenguas y personas, iban a salir esos 4 monstruos, si podemos decir, o bestias salvajes. Y ya arrancando, ya sabemos que él dice: yo vi en mi visión 4 vientos del cielo que combatían. Y versículo 3, ¿qué dice? Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4 vientos, norte, sur, este y oeste, de todas partes del planeta. Y cada vez que el número 4 aparece en la Biblia, tiene que ver con la tierra. 4 puntos cardinales, 4 naciones o animales, bestias que aparecen en la escena y vienen saliendo del mar. Y usted dice: ya me duele la cabeza. Daniel, eso es lo que ve en su primer sueño. Yo hago una pausa, porque la Biblia tiene mucha profecía, usted sabe, ¿no? Mi pregunta era, mientras preparaba el estudio: ¿por qué Dios esperó hasta Daniel para hacer esta revelación increíble a la humanidad? ¿Por qué tantos años, Dios? ¿Por qué tantos siglos y cientos de años callados sin decirle al hombre todo el plan divino? ¿Qué tenía Daniel? ¿Qué tuvo Daniel de especial
Yo me pregunto, ¿por qué Daniel? Y me puse a investigar un poco. Y según muchos comentaristas, no hay respuesta. ¿Por qué Daniel? Yo no puedo preguntarle a Dios. Dios, una pregunta. ¿Por qué tú esperaste a Daniel? ¿Por qué no solo dijiste a Moisés todo esto que tú le enseñaste? ¿Por qué no le diste esa visión a Isaac o a Jacob? John MacArthur dice, yo creo que la respuesta es que Daniel fue, recordarás, el profeta de Dios en una época de cautiverio de Israel. Y hasta que Israel fue llevado al cautiverio babilónico, ellos habían creído, los judíos, que eran el pueblo súper especial, que Dios tenía una mente especial para ellos, que ellos todo iba a salir de bendición, que ellos nunca iban a vivir persecución, que Jehová era el Todopoderoso y el Padre de ellos, y por tanto ellos nunca jamás iban a verse en olla, por decirlo así, que ellos jamás iban a ser conquistados por otras naciones. Y la historia le mostró a Israel que no era así. Entonces ellos estaban convencidos de que Dios lo había separado y que Dios lo enriquecería, que los bendeciría, le concedería su bondad amorosa para siempre, diga para siempre, y que heredarían la tierra y reinarían en un reino y todo sería suyo. Eso creía Israel. Y en medio de toda esa anticipación, de toda esa esperanza, habían sido tomados cautivos por su pecado y llevados a un exilio a Babilonia. Y pasaron 70 años exiliados. ¿Quiénes? Los bendecidos. ¿Quiénes? El pueblo de Dios. ¿Quiénes? Los que Jehová era su padre. ¿Quiénes? Los que creían que todo iba a estar bomba en su vida. Fueron llevados a un exilio terrible por parte de los babilónicos. Ahora estaban languideciendo bajo el gobierno de un monarca pagano y ahora se mezclaban con una sociedad pagana que ellos no estaban acostumbrados. Ellos hasta comían su propia comida y ahora nos están pasando un chicharrón de cerdo por la nariz y yo no estoy acostumbrado a ese puerco. Eso yo no sé ni cómo yo estoy viviendo esa abominación. Eso creían ellos. Y ahí está Daniel, que viene con ese grupo de exiliados. Está en medio de un pueblo pagano. Dios le ha bendecido con dos tipos de gobierno, con el babilónico y ahora con los medopersas. Increíble, creo que pasó por 4 o 5 reyes. Señores, este era más poderoso que el Jerry Powell ese, el de la federal, que pasa gobierno y gobierno y gobierno y sigue ahí. Era como un tigre inmovible, Daniel. Una cosa de loco. Nadie lo movía, porque Dios estaba con él. Y dice que su tierra ahora estaba en ruinas. No estaba en ruinas. Pregúntale a Nehemías cuando regresó. Su templo fue destruido. Sus murallas fueron derribadas. Realmente eran casi una nación inexistente. ¿Sabe lo que era Israel? Y ellos se preguntaban en su mente y en su corazón la pregunta que quizás usted hoy se está preguntando. Dios, ¿tú nos olvidaste? ¿Tú te olvidaste de mí? ¿Por qué no me han ido las cosas como yo creía que me pasaría? ¿Me has olvidado? Así sentía Israel. Y en medio de ese sentimiento, también se hacían la pregunta, ¿ha violado Dios sus promesas que hizo a nuestros padres y la dejó a un lado? Desde la perspectiva humana, hermanos, sé que les parecía como si Dios los hubiera abandonado, dejado de lado y le hubiera dicho, terminé contigo, me voy para otro lado. Así se sentía Israel. Y en medio de ese sentimiento de dudas, de angustia, de sin saber, entonces lo que nos prometió Abraham, a nuestro padre Isaac, a Jacob, de que íbamos a reinar y que él iba a imponer un reino eternamente, era mentira. Y en ese instante, Dios dice, va a tener que darle una ayudita a Israel. Le voy a revelar a Daniel que yo no he terminado, que yo sí vengo a imponer mi reino. Pero es necesario que sucedan estas cosas para que lleguemos a ese punto. Yo creo que MacArthur, como dicen en inglés, le dio donde ir. Yo creo que si no es la razón, es una muy buena razón por la que Dios esperó hasta Daniel. Así que vamos a entrar con los animales. Vamos a ver si ustedes me ayudan a descifrar. Vamos a poner león.
león con alas, Babilonia. Oiga, ¿cómo va a descifrar en el sueño Dios a través de Daniel a Babilonia? Porque esto no hay otra vuelta. Aquí usted puede ver el león con alas y hacerse 20,000 pajaritos en la cabeza. Y al final, cuando ve cómo lo describe, tú dices, Babilonia. No hay otra explicación para esa profecía. Mire conmigo el versículo. Vamos a ver la primera bestia. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Yo creo que cualquier persona seria de las Escrituras que lea esto y analice un poquito, piense un poquito lo que ha estudiado hasta ahora de Babilonia y lo que sabe de la historia de Babilonia, al ver este león con alas, nada más piensa en una cosa. Dice Babilonia. By the way, yo me voy más específicamente. Es de Nabucodonosor, el rey imponente babilónico, el soberbio que se paseó sobre los palacios y dijo, esto lo he construido yo y no hay uno más fuerte y grande que yo. Ese sueñito que tuvo Daniel, ¿qué sueñito fue ese? Que una estatua, el que me descifró el sueño que yo tuve, de la estatua gigante con la cabeza de oro, que el pecho y los brazos de plata, que el bronce en las piernas y que hierro en los pies y en los dedos. ¿Usted cree que yo, siendo el oro y lo más grande que ha habido en la tierra como emperador y como imperio, voy a dejar eso? No, voy a hacer una estatua de oro nomás, como soy yo, increíblemente soberbio ante Dios, y se atrevió a confrontar a Dios. O sea, se atrevió a enfrentar al Dios Todopoderoso. Pregunta, ¿qué buscaba Nabucodonosor y los babilónicos? Llenar toda la tierra con su reino, expandirme, extenderme, llegar a donde nadie ha llegado con mi reino. Y lo hicieron muy bien. Ellos se llegaron a expandir mucho, a tal punto de que realmente el detalle que me da aquí es increíble. Mire lo que dice el versículo 4. La primera era como león y tenía alas. ¿Por qué tenía alas? ¿Usted cree que Nabucodonosor no se sintió en un momento de su vida con alas como Red Bull? Y se sintió el grande. Mira cuánto yo he volado, mira qué alto yo he llegado. ¿Qué animal llega más alto que las águilas? ¡Ninguno! El águila tiene una capacidad de altura que incluso a sus enemigos, cuando lo muerden o lo atacan, él nada más dice, tranquilo Bobby, que le voy a dar para arriba. Y cuando le da para arriba, ¡uop! Se sueltan ellos mismos porque no aguantan la presión. Así se sentía Nabucodonosor con alas. No hay como yo. ¡Qué increíble soberbia! Y dice, y de repente yo estaba mirando, dice Daniel, que ¿qué le pasaron a las alitas? ¿Quién le arrancó las alas a Nabucodonosor? Yo no sé qué tamaño es su Dios, pero el Dios que yo adoro fue el que le arrancó las alas a este soberbio. Y mire qué detalle. Oye, que Daniel lo vio. Señores, Daniel lo vio. Increíble cómo vio el derrumbarse del imperio babilónico. ¿Y cuándo fue que él vio esa profecía? ¿Después que lo habían derrumbado? No. Él dijo en el año primero de Belsasar. O sea que todavía estaba el nieto gobernando Babilonia y expandiendo el reino. Y da un detalle. Y fue levantada del suelo y se puso enhiestra sobre los pies a manera de hombre. En otras palabras, después que le quebró las alas, lo humilló como animal. ¿Quién es ese? Nabucodonosor lo puso a comer hierba, lo inclinó de tal manera al alado poderoso, soberano de Babilonia, lo quebró, lo llevó al piso a comer 7 años como un burro o como una vaca. Y después dice, mira lo que dice el detalle, y después que hizo eso y lo quebró, lo quebrantó, le hizo ver quién es Dios. Y él por sus labios dijo, todo el imperio, toda Babilonia y las naciones que conquistamos, adoren a ese Dios. Es el único poderoso. Yo era un baboso. No lo dijo, pero casi lo dice. Yo no sé de dónde me salió a mí esa locura.
Y dice entonces que cuando él hace esa exclamación, mira lo que dice Daniel en su sueño: y le fue dado un corazón de hombre. Póngame atención. Yo creo, personal, mi opinión, no soy dogmático con eso, que Nabucodonosor se convirtió a Dios. Yo creo que lo veré en el cielo. Y después que yo vaya y llegue al cielo y salude a mi Señor y le dé las gracias y le tope las marcas de su cruz y me dice: consígueme a Pablo, que quiero hablar con él, que le tengo un par de preguntitas que nunca entendí ahí en 1 Corintios. Y después, llévame a donde Nabu. ¿Usted se imagina qué impresión va a ser para mí que Nabucodonosor se haya convertido? Porque eso me va a mí indicar que esto que dijo Daniel, de que le pusieron un corazón de hombre, pudiera ser. No estoy siendo dogmático, ni estoy poniendo eso como una verdad. Estoy diciendo que en mi mente yo tengo mucha imaginación. Yo digo, wow, el tipo, según la proclamación que él hizo, él se arrepintió y no se supo más de él. Así que el león, está fácil la interpretación, ¿verdad? Vamos a la segunda. Un oso con 3 costillas en la boca. Esta está más difícil. Porque en la sala ya sabíamos que el tigre era un soberbio. Que le fueran quebradas también lo sabíamos porque lo vimos que Dios lo quebró. Que lo pusiera a comer hierba y lo inclinara también. Y que le diera un corazón nuevo también. Eso lo sabíamos, pero con este oso, un oso ahora. ¿Por qué un oso? Y para colmo, el oso viene del agua con 3 costillas. Y no era de Tony Roma. No eran de que estaba comiendo ribs ni nada de eso. El tipo estaba devorando y le quedaron en la boca 3 costillas. Ahora, si alguna persona lee esto y dice, ¿cómo yo interpreto esto ahora? Dice aquí versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Entonces vamos a empezar a mirar detallitos. La otra bestia es como un oso. Ahora, ¿el oso es un animal fuerte? ¿Es fuerte? ¿Más fuerte que el león? No, el león es el león. Entonces venía un animal fuerte también, bulloso también, ¡bah!, rugidor, pero no tan fuerte ni tan impresionante como el león de la selva, como el león, rey de la selva. Entonces, ya sabemos que era otro imperio. Si el primero fue un imperio, pero por Dios, señores, el que sabe de esto roba. Si el primero fue un imperio, ¿el segundo no va a ser un imperio? Claro que sí, eso se cae de la mata. ¿Y qué imperio era ese? Yo se lo puse ahí. El Medo-Persa. Fíjense la descripción del oso. Con un costado más fuerte que el otro. Medo-Persa, Medo-Persa, Medo-Persa. Eran 2, pero aún así se mantuvieron unidos. ¿Cuántos eran? 2. Pero los 2 trabajaban separados, divisivos, no, unidos. Pero había uno más fuerte que el otro, uno más alto. Lo veremos más la semana que viene con el carnero que trae 2 cuernos. Uno más alto que el otro. Es la misma interpretación, por Dios. Y viene el Medo-Persa, no tan grande como el oro, un metal precioso en la figura de Nabucodonosor, más débil que el oro, cuesta menos que el oro, como la plata. Pero es un metal precioso. Y era un imperio grande. Y eran 2, uno más fuerte que otro, pero se mantuvieron en uno solo y pudieron lograr lo que lograron. Las 3 costillas, ¿para cuándo? Y dice que tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así al oso: levántate, devora mucha carne. Todos los estudiosos, todos los comentaristas, sin importar la teología que tengan, están claros que la única interpretación del oso es el imperio Medo-Persa. Y las 3 costillas significan 3 reinos que los Medo-Persas conquistaron. El número 1, Ciro y Cambises, su hijo, conquistaron al norte el reino de Lidia en Asia Menor. Pero también el imperio Medo-Persa conquistó hacia el oeste está para acá, hacia el oeste a Babilonia, que es el Nabu que él conquistó. Y eso fue en el 539. Eso fueron a los caldeos. Ya conquistaron el norte, ya conquistaron el oeste. Nada más le faltaba uno por conquistar y era hacia el sur. Egipto, que sucumbió ante Cambises, uno de los emperadores medo-persa en el sur. Entonces, ¿qué significan las 3 costillas?
3 reinos que fueron derrocados por el oso medo-persa. Los de Lidia, los babilonios y los del sur, los de Egipto. Los 3 reinos sucumbieron, cayeron, fueron muertos y destrozados y pisoteados por los medo-persas. Entonces, la interpretación es sencilla. Sigue siendo un problema de reino. Ahora el reino que llegó, el medo-persa, el oso, quiere todos los reinos para ser rey y señor, el emperador. Pero, lamentablemente, no importa lo duro que ruja la bestia y lo aterrador que sea su apariencia, hay un Dios en los cielos, suyo y mío, que está en control de la historia humana. Y ahí aparece otro animalito. Ya no es un león con alas, ya no es un oso con 3 costillas. Ahora viene la tercera bestia, el leopardo. Un leopardo bien característico, porque mire ¿qué características tiene un leopardo? Rápido, veloz, corren. Adivine qué imperio era este. Ahí yo lo puse ahí atrás para ayudarlo. El imperio griego. Alejandro el Grande, jovencito, un pimpollo, un hombre joven, guapo, valiente, que se la tiró a toda. ¿Y sabe por qué su reinado fue veloz? Porque eran rápidos. Porque ellos inventaron un tipo de armadura que era más liviana que la que traían los babilónicos y que la que traían los medo-persas. Y se agilizaban en el combate de manera más ágil y rápida. Por eso la velocidad, por eso 4 alas, símbolo de los rápidos. 2 cosas, los rápidos que extendieron su reino. Cuando Alejandro el Grande tuvo 30... Vea la serie, por favor, en Netflix. Esa historia muestra a un rey, un emperador, que tuvo donde entraba y decía, ¿y qué me falta? 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 Y fue avanzando rápidamente sobre toda la tierra. Increíble, vea el mapa de cada reino y verá Babilonia, verá Medo-Persa, verá los griegos. Impresionante la rapidez que conquistaron. Pero también esto, ya a los 33 años, su fundador, Alejandro, murió, lo envenenaron. No sé en qué terminó la historia. A ese sí yo no creo que yo lo vaya a ver en el cielo, así que no le puedo preguntar. Pero murió. ¿Y sabe lo que sucedió con el reino griego? ¿Qué usted sabe de la historia? Lo que vieron la serie. ¿Se dividió en cuánto? ¿En cuánto? ¿En cuánto? Porque usted cree que el leopardo tiene 4 cabezas. Porque ahora ese imperio tan veloz y tan rápido que se extendió, así de rápido se fue. No duró nada. Y se dividió en 4 zonas. Grecia y Macedonia estaba reinando Antípater. En Asia Menor y Tracia, Lisimaco era el emperador. En Asia, excepto Asia Menor, Seleuco. Y por último, Egipto y Palestina estaba reinando Ptolomeo. Entonces, de un reino de Alejandro el Grande, se convirtió en 4 reinos con 4 emperadores. Qué certero fue Daniel. Qué certero fue Dios, que le plugo decirle a Daniel, te lo voy a enseñar antes que suceda. Miles de años, cientos de años antes. Esto es de loco, ni en Netflix. Porque ¿cómo una gente puede decir que de aquí a 700 años va a haber 4 emperadores que salieron de uno? Eso es imposible para un ser humano. Es imposible para un falso. Solo es posible para un profeta de Dios, que Dios le revele algo así. Así que miremos la última, que el mismo Daniel dice. Cuando yo vi esa 4ª bestia, yo dije, bueno, yo creo que yo lo había visto todo. Yo vi al león, yo vi al leopardo con 4 cabezas, que ya de por sí me asusté. Y vi al oso con 3 costillas. Pero cuando yo vi esta, él no le dio nombre a ese animal. Oiga cómo lo describe, lea conmigo. Después de esto, miraba yo en la visión de la noche, y aquí la 4ª bestia. Espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Este ni sé ni qué animal era, porque era terrible. ¿Qué imperio es ese? El romano, el imperio de hierro. Y si hubo un imperio que llegó hasta finis terrae, fue el imperio romano.
Ustedes vieron los restos ahí en Valencia. Es impresionante cómo llegó desde una ciudad expandirse un imperio oeste, este, norte, sur, de una manera brutal, cruel, sanguinaria. No podía descifrarlo con mejor elemento que el hierro, con dientes de hierro, pero da una característica muy similar a la estatua que vio Nabucodonosor. Él dice que esta bestia tenía una característica diferente, y era que tenía 10 cuernos en su cabeza. 10. E interesantemente, si comparamos la estatua de Nabucodonosor con el sueño que tuvo Daniel de las 4 bestias, nosotros nos haríamos la pregunta, ¿y para qué Dios repitió lo que había dicho ya? Ya sabíamos con la estatua que iba a venir primero los babilonios, después los medopersas, después es muy chulo y muy lindo saberlo después, sábelo antes de que suceda. Esa es la parte dura. Y después vienen los griegos, y después vienen los romanos, y al final el lodo mezclado con hierro, 10 dedos. ¿Cuántos dedos? 10 cuernos, 10 dedos. ¿Estará hablando de lo mismo? Pero por Dios, señores. Y por eso que yo no entiendo a veces cuando yo oigo a un pastores decir, no, que los 10 cuernos son 10 papas. 10 papas. ¿Cómo 10 papas? No, sí, Papa Pío XIII, Papa Pío XII, Papa 23, Papa Juan Carlos, qué sé yo cuándo. Y le dan los nombres. Dios mío, qué locura. ¿De dónde sacan esa insensatez? ¿Dónde la aprenden? ¿En Google? ¿En YouTube? ¿En inteligencia artificial? ¿En ChatGPT? ¿Cuáles son los 10 monstruos? De ahí es que lo aprenden. No en vano tenemos una falta de personas que son deshonestos con las palabras de Dios. Porque cualquier rumor o cosa que se imaginen la inventan. ¿Y sabe lo que es más triste? La gente se lo cree. Lo que yo tire por aquí, hay un gran porcentaje que va a decir, oh, Pastor Lío, sí, yo creo que es este. Y si él dice quién es el anticristo, ya yo voy a saber quién es el anticristo. Y ese gancho. Todos sabemos que esta bestia representa a los romanos. Pero a pesar de que hay elementos que se repiten con la estatua, hay un elemento nuevo que no lo tiene la estatua. Ojo, la estatua terminó que después que llegamos a los pies, vino una roca, una piedra no cortada por mano. ¿Se acuerdan? Que vino velozmente y golpeó a la estatua y colapsaron todos los reinos. Y usted dice, ¿y quién era esa piedrita? Señores, la semana que viene usted va a estar listo para eso. El reino de Cristo ya. Todos los reinos van a sucumbir en la tierra. By the way, ¿se cayó el imperio babilónico? Dígame seriamente si usted cree que se cayó o está todavía por ahí. ¿Dónde fue la última vez que usted vio a un babilónico? ¿Usted tiene algún vecino babilónico? No, desaparecieron. El poderoso. Y por eso la gran referencia que vemos en Apocalipsis, que si entráramos en ese tema nos pudiéramos color caramelo, pero por eso aparecen descripciones en Apocalipsis de la gran Babilonia. ¿Qué tiene que ver Babilonia en Apocalipsis si ya no hay babilónico? Qué interesante. Ay, Dios mío. ¿Usted conoce algún medo persa que sea vecino suyo? ¿Dónde está? ¿Cuál es el emperador de los medo persas ahora? Ninguno. ¿Y el de los griegos? ¿Dónde están los Alejandros? Acabando con todo. Grecia está tan mal que es de las peores ciudades de Europa. Increíble. Están en una crisis. Eso sí, los jugos son buenos y son baratos. Usted se compra un jugo allá en $2 y es una cosa de loco, que ni en Colombia. ¿Pero por qué? Porque ya no son nada. Ya no son nada. Diga, ya no son nada. Ya no son nada. El griego, ¿sí? Señores, y fue un imperio que arrasó con toda la raza humana prácticamente. Y después vinieron los emperadores, los césares. ¿Y dónde están los césares? Puestos en los nombres de los hijos suyos. Y le ponen César Augusto a un hijo. Increíble que somos, ¿eh? Julio César le ponen a otro. Oh, una cosa de loco. El hispano es una cosa seria para poner nombre. Y yo digo, pero ¿en quién se inspiraron cuando le pusieron Julio César? ¿En quién fue? ¿En un emperador maligno, romano, destructor? Un detalle que no repite los dedos de la bestia es esto. Mire lo que dice el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.
Mientras yo estaba mirándole los cuernos, parece que Daniel en el sueño empezó como a ponerse los lentes. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Pero ven acá, de esos 10 cuernos está saliendo uno más alto y tiene boca que habla grandes cosas. ¿Y esto quién es? Y este cuernito que salió dentro de los cuernos. Y dice que ese cuerno va a derrotar a 3 cuernos más. Y ya sabemos, si cuerno es un reino y son reinados, este va a derrotar a 3 reyes, 3 reinos. ¿Y quién es este? Que no lo conocemos la historia. Hasta los amilenialistas, reformados y presbiterianos, cuando se enfrentan a este versículo y a otro que nos enfrentaremos en Daniel 9, Daniel 11, Daniel 10, Apocalipsis y otros libros de las Escrituras, dicen, ¿será este el que habló Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Será que Pablo también lo vio? A ese hombre que se va a levantar de entre 10 reyes y va a tener el control absoluto y va a querer expandir el imperio en toda la tierra. Iglesia, esto es una batalla de reino. Y todos llegan a la conclusión de decir, eso nada más se le pega a una persona, el anticristo, al final de la historia. Algunos quieren aludir a que ese era el famoso Antíoco Epífanes de los griegos, que hizo una abominación en el templo y mató a un cerdo. Y cuando habla de la gran abominación, se está refiriendo a ese evento. Sí, pero ese es un cuadro del que viene, que se va a repetir, como es la historia de Israel, que se repite, es cíclica. Los eventos se repiten de nuevo. ¿Usted cree que al final de la historia en Apocalipsis, cuando aparecen 2, ¿quiénes son? Moisés y Elías. Y aparecen esos 2 profetas. ¿Y qué están haciendo? Lo mismo que hicieron en el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Moisés? Señales y milagros. Plagas. Lo mismo. Vuelve a la tierra para acabar con ella de una vez y para siempre. Y vendrá el Eterno. Vendrá esa roca no cortada con mano, que la semana que viene usted escuchará, quien va a derrumbar a todos esos 4 emperadores y reinos y a los 10 que se van a levantar. Y va a imponer su reino. Y lamentablemente, todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida va a un lugar de tormento eternamente. Pastor, tengo la cabeza llena de monstruos. ¿Cuál es la diferencia entre estas bestias? Me gustaba más la estatua, ¿verdad? ¿A quién no le gusta más la estatua? Ay, a mí me encanta la estatua. Una estatua de oro, de plata, de bronce y de hierro. Pero ahora me trajeron un pájaro alado con cabeza, monstruo horrible. ¿Por qué Dios repite 2 veces la misma historia? ¿Por qué usted cree que me está hablando de reinos, 4 imperios, en los primeros capítulos a través de la estatua? Y ahora me lo repite con 4 animales, como para complicarme la cosa a Dios. Pues ya ahorita yo sueño con el leopardo con 4 cabezas. Voy a hacer una respuesta rápida, que yo creo. Dios está haciendo algo especial aquí. Está diciendo, yo les voy a mostrar al mundo cómo ellos ven a las naciones y a los emperadores. Cómo ellos ven a los grandes. Ellos, el ser humano. Este ser humano que es increíble adorando a hombres. Y cuando veo la estatua, ellos están mirándola y apreciando. ¡Wow! ¡Qué esplendor de cabeza! ¡Wow! ¡Qué brillo tiene el oro! ¡Wow! ¡Qué linda es la plata! Especialmente la de México. ¡Wow! El cobre tan práctico que es para los brazaletes. ¡Ah! El hierro. ¡Qué pieza tan útil! Mira qué increíbles han sido estos hombres. ¡Qué lejos llegaron! ¡Qué grande se dio ese hombre!
qué grande subió su empresa, qué éxito tan grande. Oh, yo lo admiro, mira qué rico, mira qué bello, mira qué impactante su historia. Así lo ve el hombre, así ve la bestia en una estatua que hasta aprecian. ¿Y cómo lo ve Dios? Rata inmunda, animal rastrero. ¿Sabe cómo lo ve Dios? Como bestias salvajes. Que lo único que sabemos es querer tener poder, destruir, matar, comernos los unos con los otros. Y por eso Dios dijo, yo tengo que enseñarle al mundo, no solamente cómo ellos ven a las naciones, cómo ven a los emperadores y ven a los reyes y reinas y presidentes de sus naciones. Usted no ha visto al magnífico Bukele ahora diciendo que ahora no va a tener término. Todo lo bueno que ha hecho, que es mucho, puede que se vaya de boca solamente por sentirse el Salvador me necesita. ¿What? ¿Qué hombre necesita a otro hombre? Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Jehová. ¿Cómo lo ve Dios? Los 4 imperios, destructores, desgarradores, crueles, sanguinarios, arrogantes también. Así que la semana que viene nuestra historia va a aterrizar. El avión lo dejamos en suspenso porque era muy largo el pasaje. La semana que viene, cuando usted vea a partir del versículo que viene, usted va a decir, gloria a Dios, que en el año 1979, el 7 de julio, yo entregué mi vida a Cristo. Porque voy a ser parte, como dice él, de ese reino. Versículo 9. Estuve mirando, versículo 9, hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego. Ese es el Padre, ese es el Dios creador en el trono que nadie lo mueve. Y dice, y vi un río de fuego que procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Ahí está usted, hermano, ahí estoy yo. Y dice, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Sabe lo que me dice ese pasaje? Que el hermano Andrés Gamarra va a ser juez ese día, junto con su Dios. Traigan a todos los que se opusieron a Dios, que los vamos a juzgar. Y por eso es que yo no entiendo. Búsquese Corintios, miren esto que me dijo Pablo. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Martín, tú no leíste Daniel, que tú vas a estar juzgando al mundo. ¿Y cómo? Si tú vas a ser juez y vas a juzgar al mundo, ¿cómo tú, por una deuda que tiene Andrés, tu hermano, contigo, tú lo vas a llevar a corte? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? En otras palabras, si tú no has sabido empezar a gobernar y a juzgar aquí, lo vas a hacer en el cielo. Empieza aquí, papi, a aprender lo que vamos a hacer allá. Y con esto cierro. Hace unos 12 años, un pastor evangélico, ni voy a decir la nacionalidad, porque eso no tiene nada que ver, pero sí el país, fue en Ecuador. Ese pastor me ofreció una oportunidad para que ayudáramos a misioneros en toda la selva ecuatoriana, especialmente en Esmeralda y en la selva peruana. Que hiciéramos una inversión de recursos. Y yo, como es un pastor que me está hablando, y yo soy pastor, Dios me libre a mí de engañar a un hermano o a otro pastor para un beneficio propio. Yo caí en las redes e invertimos todo lo que teníamos, no solamente personales, sino también en el ministerio en ese tiempo, que era pequeño, de Comóvil. Porque ¿qué yo vi? Una oportunidad para plantar iglesias en la selva ecuatoriana y peruana como nunca antes. Resulta que él había puesto, me dijo, para que tú veas que yo soy serio, vamos a poner en garantía
una casa. Y si yo te fallo, esa casa es tuya. En Ecuador, en Guayaquil. Una casa muy bonita. Yo digo, bueno, yo no tengo que hacer papeles, pero yo voy a confiar en ti. Pero bueno, como esto no es dinero mío, todo, yo tengo que garantizar que lo voy a decir yo a mi esposa después. No, que yo presté para un coso y después era cuento. Pues resulta que sí, había una casa y se hizo todo con un juez y toda la cosa. ¿Qué sucede? Que la casa no era de él. La casa era del neto, el peruano. Con todo respeto, como si yo le dijera el neto, mira, tú me prestas tu casa y la pones en garantía para un pastor que me va a prestar un dinero. Y el neto ponga, no, el pastor es que me está diciendo. ¿Sabes lo duro que es eso? Que un pastor te engañe. Y que después venga y ponga tu casa. Pues resulta que el proyecto famoso, tan hermoso y bello, hay gente, por eso yo aprendí mucho de los proyectos en los países nuestros, no fue a ningún lado. Nada más con la lluvia que había en esa zona de Ecuador, no había quien hiciera una carretera. Y se perdió todo. ¿Y sabe cuál fue la propuesta que me hicieron algunos hermanos? Tú tienes una casa, pon una demanda, llévalo a la corte y quédate con la casa. Yo hablé con el dueño de la casa, padre de 2 hijos, hombre serio, que fue una víctima igual que yo. ¿Usted cree que yo, por 20, 30, 40 mil dólares, yo voy a llevar a un hombre inocente a perder su única casa? No. ¿Sabe lo que yo hice? Jehová quitó, sé tú el juez entre nosotros. Y nunca ahí está, yo tengo el título todavía, pero jamás haré algo con eso. ¿Sabe por qué? Por ese principio. Yo no voy a llevar a un hermano a corte jamás. Destrúyeme todo lo que tú quieras. Pero no, que tú tienes derecho para llevarlo a corte. ¿A quién? Entonces, si nosotros vamos a juzgar este mundo, ¿no debemos empezar a juzgar aquí bien? Ponme la musiquita y vamos a orar. Ah, no, ¿verdad? Que tenemos la Santa Cena. Espérense. Vayan sacando el pancito. Ay, esos muchachos allá atrás deben estar desesperados. Señores, esto no lo hacemos en vano. ¿Oyeron? Esto que hacemos cada primer día del mes. ¿Saben lo que nosotros estamos haciendo con eso? Anunciándole al mundo que Jesús regresa. Maranata, que vuelve y que sus promesas son fieles y verdaderas. Y pueden surgir todos los monstruos del mundo. Y Jesús lo va a derrotar. Así que comamos el pan en memoria de Él. Está calladita hoy la uruguaya. Ay, Dios mío. También Él pasará la copa. Y algún día, como dice Él, tomaremos esto allá con Él. Y el día que usted lo esté tomando conmigo, yo espero que usted me toque al lado, porque va a haber mucha gente. Para yo reconocer a algunos. Mira, había Yolan por allá atrás. Está hablando con Nabu. Estaba loco por conocerlo. Ay, Dios. No lo merecemos. No merecemos la sangre de Cristo, ni su salvación. Pero Él en su gracia miró a estas figuras pecadoras y bestias salvajes y los alcanzó. Tomemos de la copa. Padre, gracias, Señor. Te alabo, Señor, porque a pesar de lo aterrorizado que estemos, o del terror que nos produzcan estas bestias, ya sabemos que pasaron y que vendrán peores. Porque el que viene con ese cuernito no es fácil. Pero, Señor, sabemos que tú vas a conquistar a la tierra y vas a reinar con nosotros. En el nombre de Jesús. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.